MAO, DMT, que se activa por vía oral. Por eso es de los compuestos psicodélicos que la ayahuasca, que requiere de una dieta desde el punto de vista de la medicina tradicional. Ellos conocían durante miles de años que se tenía que llevar una dieta en la que se evitara pues algunos alimentos que pudieran actuar como inhibidores de la MAO, porque si no pueden potenciar y causar un efecto a nivel de un síndrome serotonínico muy grave, ¿no? Entonces, en conjunto, esta enzima y el DMT tienen un perfil bioquímico y psicológico bastante complejo que puede ser la base de la propuesta de las mejores terapéuticas. En relación al 5-MeO-DMT, que es la toxina del bufo alvarius, es una triptamina psicodélica extremadamente potente y natural. Hay algunos libros dedicados a esta molécula, que le llaman la molécula de Dios, ¿no? Se habla que si es un endógeno, nos preguntamos todavía si es un endógeno en humanos como neurotransmisor es transitorio, ¿no? Involucrado en la función cerebral estándar, ¿no? Que puede tener un efecto importante en los dos de los momentos, o los dos momentos más importantes del ser humano, que es cuando nace y cuando muere. Es un agonista no selectivo de los receptores de serotonina, inhibe la recaptación de serotonina, norepinefrina y dopamina, y por eso también el potencial de ocasionar síntomas psicóticos. Su mayor afinidad es por el receptor de serotonina 5-HT1A, que también, pero en menor medida por los receptores 2A y 2C. Hay activación del receptor 5-HT1A en el sistema límbico, disminuye la tasa de disparo celular en el núcleo dorsal del RAFE y aumenta la liberación de dopamina en el hipocampo, en el cuerpo del estriado y la corteza prefrontal medial. Y pues hasta ahorita es la sustancia que se describe como el viaje más intenso o la experiencia más intensa, que puede durar desde 10 hasta 40 minutos. Habitualmente dura entre 10 o 15 minutos. Entonces, esto lo vuelve particularmente valioso porque, pues, por ejemplo, a diferencia del LSD, que fuera una sesión de terapia asistida con LSD, que tendríamos, bueno, quien tenga el entrenamiento como facilitador o acompañante o terapeuta asistido, pues estar con el usuario, con el paciente, pues casi más de un día y medio, un día completo. Pues aquí la experiencia es muy breve, ¿no? Es de 10 minutos, a diferencia, por ejemplo, de la ayahuasca o la psilocibina que mencionaba, que son o MDMA, que pueden llegar a ser desde 5, 6, 7, 8 horas, ¿no? Entonces, esto lo vuelve muy atractivo para psiquiatría y para psicoterapia, ¿no? Ahora, la experiencia no es el único momento en donde se tiene el efecto terapéutico, ¿no? Porque después se describe de manera inmediata una sensación de bienestar, mejoran muchos de los síntomas afectivos o depresivos, de ansiedad, y los efectos se van viendo a largo plazo, en las semanas subsecuentes, conforme el paciente va integrando el contenido de la experiencia, van emergiendo contenidos, también se habla a través de los sueños, y pues todo esto es muy susceptible y pues se recomienda, debería ser mandatorio que se llevaran un acompañamiento terapéutico para hacer la integración en las semanas o las sesiones posteriores, para sacar el máximo provecho o el mayor beneficio de este tipo de experiencias, pues que pueden llegar a ser también muy desgastantes para la persona que lo vive, entonces que valga la pena el haberse expuesto a alguno de estos psicodélicos. Pues, es relativamente nuevo el uso, desde el 83 es el primer caso documentado de fumar el 5-MeO-DMT, del tomado del veneno del sapo del desierto. No sé quién se lo ocurriría o cómo sería, si fue algo más como fortuito, ¿no? De un sapo y fumarlo, ¿no? La tribu Siri tiene métodos para la administración del veneno del sapo a gente con abuso de sustancias, parece ser una línea prometedora. Y pues bueno, en el 2010, Octavio Redgente, pues, una persona con abuso de sustancias, lo llevó a utilizar el 5-MeO como agente antiadictivo. También se habla que puede tener un efecto terapéutico para el trastorno por estrés postraumático y pues también se habla que puede ser un potencial antidepresivo, ¿no? Pero siempre y cuando, pues bueno, por supuesto se acompañe en la terapia asistida, porque también a lo largo del tiempo, si no se lleva una terapia asistida, un seguimiento en las sesiones de integración,
pues se va diluyendo el efecto terapéutico, se va perdiendo la experiencia y pues se habla que el sujeto puede llegar a regresar a sus patrones de comportamiento habituales, puede regresar a tener una recaída de su cuadro psiquiátrico, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo mayor. Ahora, todo esto también no es algo que se haya estudiado para saber exactamente cada cuándo de manera puntual se tienen que administrar determinado número de sesiones. En los protocolos, en los ensayos clínicos es difícil estimar con qué frecuencia se tienen que dar, porque se hablan, tampoco hay muchos estudios, el que les compartí es el más reciente de los estudios a largo plazo, pero estamos hablando de 2 años. No sabemos qué es lo que pasa con estos compuestos o con estas sustancias y cada cuándo se tendrían que administrar. Todo esto pues surge como una línea, una herramienta, como herramientas terapéuticas alternativas que si pues llegaran a instalarse, pues sería algo muy atractivo, porque a diferencia de los psicofármacos con los que contamos actualmente en nuestro arsenal terapéutico que requieren la administración o la toma de medicamentos todos los días, estos compuestos o estas sustancias requieren pues de administraciones como muy puntuales, muy específicas. Y bueno, sabemos que los medicamentos actuales, los antidepresivos, por hablar de una clase específica, pues tienen también una respuesta terapéutica limitada para algunos casos. Hay pacientes que son resistentes al tratamiento y pues además tienen una serie importante de efectos adversos también a largo plazo. Ahora vamos a hablar de la psilocibina, que proviene de los hongos psilocibe, que fue aislada de los hongos psilocibe, de este alcaloide vegetal natural que se encuentra en estos hongos. Se encuentra en forma del profármaco, que es la psilocibina, ¿no? Usado por la cultura maya y azteca con fines espirituales y curativos, entre otros. Es agonista del receptor 5-HT2A y es una de las drogas psicodélicas clásicas. Dentro de los efectos terapéuticos que se han postulado es que mejora la flexibilidad cognitiva, hay mejor o mayor aprendizaje asociativo, se han descrito también cambios a nivel de la plasticidad neuronal, mecanismos relacionados con el incremento en los niveles del BDNF, ¿Qué puedo con lo de efectos la... a nivel antidepresivo y reducción de la ansiedad, y mejoría en trastornos mentales con aquellos, como aquellos, hay ensayos clínicos ahorita que demuestran el efecto terapéutico para los trastornos relacionados con el consumo de alcohol, con el uso de la psilocibina y también con el uso de MDMA. Y también, por supuesto, con el uso de el LSD, ¿no? Y bueno, también hay una historia ahí muy interesante. Ganas compartirles otra presentación que tengo, dos presentaciones más breves. Ujú. Uno de los, conectando también con la psilocibina, ¿no? Para terminar de hablar, actualmente hay uno de los grants más grandes que ha dado el NIH en los Estados Unidos de Norteamérica, los más multimillonarios, está enfocado en el tratamiento de la adicción al tabaco, ¿no? Y pues yo creo que próximamente vamos a empezar a leer algunos de los resultados. Pues sabemos que los psicodélicos se han utilizado desde antes que la historia lo supiera como agente curativo o en ceremonias. Creo El que no efecto estás principal. compartiendo, Raúl. Ah, Si ¿no? ibas a compartir, no. Perdón. A ver, déjame ver. Compartirles esta presentación. Gracias, Hugo. ¿Ya? Sí. ¿Ya se puede ver la presentación? Sí. Ujú. Sí, gracias, Raúl. Gracias. Muchas gracias. Pues uno de los obstáculos principales también para hacer investigaciones por la clasificación en el grupo 1, por la Ley General de Salud aquí en México, y por otras agencias a nivel internacional, ¿no? Además de que pues hay mucho estigma, que son consideradas todavía como drogas, no son drogas, no se ha demostrado que cumplan con los postulados para hacer una sustancia que genere una adicción, ¿no? Al contrario, parece ser una línea de tratamiento prometedora para el tratamiento de las adicciones, ¿no? Y bueno, dentro de la evidencia de tipo antropológico, pues es el uso de los agonistas 5-HT2 en los rituales de ceremonias y culturas indígenas, relacionados con la abstinencia a sustancias a largo plazo.
Y bueno, también pues está el sesgo del rol que juega esta sustancia en el contexto religioso y y la red que da la comunidad, ¿no? No podemos separar este tipo de factores de tipo psicosocial que también pueden intervenir en la respuesta terapéutica. Ujú. En relación a las encuestas nacionales sobre el consumo de drogas y salud, se habla que este tipo de agonistas de los receptores 5HT2A pueden reducir hasta el 27% de la dependencia a opioides, cannabis y estimulantes. Esto pues a través de su mecanismo pueden mejorar la introspección y el sentido de propósito de la vida o el sentido personal. Pero bueno, esto también es importante que para poder dar este tipo de compuestos o medicinas psicodélicas se tiene que llevar criterios de exclusión muy estrictos, como les mencionaba, algunas condiciones psiquiátricas se excluyen de momento, algunas condiciones médicas, como por ejemplo las condiciones, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular, también se excluyen, riesgo de epilepsia, entre otros ya también dependiendo de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aquellos, algunos síndromes o cuadros, enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, en el caso porque también hay protocolos corriendo con ayahuasca en otras partes del mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, no se podría utilizar ayahuasca, ¿no? Que también se ha discutido mucho que si el efecto de la purga, que si el efecto de la emesis, del vómito, es parte del efecto terapéutico y actualmente sabemos que no necesariamente está relacionado con el efecto terapéutico. Puede presentarse el efecto terapéutico en ausencia de la purga o de la presentación del vómito. La investigación moderna en trastornos relacionados con el consumo de alcohol, hay un estudio en 2015 que habla que una o dos dosis de psilocibina pueden disminuir el consumo nocivo y posterior a 36 semanas de tratamiento puede llegar a disminuir desde el 32 hasta el 17,5%. Y como les mencionaba, pues este es el estudio más prometedor hasta ahorita, para el abandono del hábito tabáquico, ¿no? Este, Esto fue un pequeño estudio de 15 personas con tabaquismo, 31 años, 6 intentos de abandono, 3 sesiones de psilocibina con terapia cognitivo-conductual. A los 6 meses hubo un 80% de abstinencia y a los 12 meses posteriores, que eran 2 años y medio, del 67 al 60% permanecía en abstinencia. Entonces se habla que esto puede tener, aportar mayor introspección, en relación al sentido del yo y empezar en sus razones para fumar, mayor conexión, y valor, curiosidad para lograr la abstinencia, ¿no? Dentro de las direcciones futuras es de suma importancia seguir examinando para encontrar los efectos a nivel de las distintas dosis. Como les mencionaba, saber exactamente cuál es la dosis. Por ejemplo, para la psilocibina se habla de un estándar equivalente de 25 miligramos de psilocibina, aunque algunos hablan de 30. Más difícil caracterizar si estamos hablando de un extracto de hongo o el hongo completo, si se está proporcionando, ¿no? Se habla que los psicodélicos, si se acompañan por eso es tan importante que se acompañen de la terapia asistida, porque pueden llegar a provocar cambios positivos persistentes, incluso a nivel, como mencionaba, de los valores de referencia, eso puede llegar a ser esperanzador para modificar rasgos de la personalidad también. Hay amplificación de los procesos terapéuticos, se optimiza las sesiones terapéuticas, donde hay una mejor o una mayor construcción de los significados, experiencias emocionales correctivas, el terapeuta. También pues está la promesa que se pueda expandir a otras áreas de la medicina, como para el tratamiento del dolor crónico, en los trastornos relacionados con sustancias, la adicción a los opioides, y pues el implementar los psicodélicos para el tratamiento del tabaquismo, ¿no? Que es una de las sustancias, pues bueno, legales que tiene una de las tasas más altas de mortalidad, ¿no? Y ya nada más les pongo la última presentación. Es que lo debía decir por si alcanzaba el tiempo, ya vi que sí. Nos vamos rápido ya Claro, nada más con la última, ujú, que vamos enfocada a las sustancias. También les comparto. ¿Sí se ve la presentación o lo comparto? Todavía no es la anterior todavía. La anterior, compartir la nueva. Y ahora sí, ¿verdad? Sí, ya está. Ujú. Como ven, nada más es un panorama muy, muy general, porque podríamos aquí hablar horas y les digo, tiene que ver con cursos o programas de certificación, de varias horas, ¿no? Y ni hablar de la parte, de toda la técnica, ¿no?
que habla que se tiene que preparar a los usuarios, de manera que se habla del set y el setting, que tiene que ver con la manera en cómo se presenta el usuario, cómo se va preparando con psicoterapia previa y se tiene que establecer un vínculo terapéutico antes pues de proporcionar la sustancia. A la medida que se trabaja en forma previa con diferentes recursos, como pueden ser técnicas de mentalización, mindfulness, meditación, manejo de las contingencias o eventos difíciles, pues se disminuye el riesgo de que pueda haber un evento adverso, ¿no? Durante la misma sesión, y no es como en las ceremonias, que son los fines de semana, que llega un aviso por internet, que va a haber un retiro de ayahuasca o de hongos psilocibe, de hongos sagrados, no sé, en Morelos, Cuernavaca, y llegan los usuarios, nadie conoce a nadie, el facilitador o el neochamán o chamán, en el mejor de los casos los conoce en ese mismo momento, se presentan, pero no hay ningún antecedente, no hay ningún filtro de estos criterios y condiciones de riesgo, entonces, pues puede ser muy desafortunado y conforme se vaya expandiendo el uso de todo esto, y haya más restricciones para la investigación, en establecimientos médicos con modelos asistenciales académicos y de investigación, si no se permite hacer esta investigación, establecer estos modelos, pues lo único que se beneficia es la terapia, pues extraoficial, ¿no? Underground, ¿no? Pero pues se va a ir expandiendo y cada vez vamos a necesitar hacer otro tipo de intervenciones para contender con usuarios que probablemente ustedes ya también estén viendo, que llegan en crisis después de un mal manejo de una terapia o de una sesión, donde nada más se hace una sesión, no hay preparación, no hay un acompañamiento adecuado y tampoco, pues, ni siquiera nos atrevamos a pensar que hay un seguimiento, ¿no? Se ha reportado, pues bueno, que los beneficios de los efectos de las psilocibinas y los trastornos del uso de nicotina y alcohol por más de 6 meses. Por lo mismo, se considera el uso de psicodélicos como una psicoterapia farmacológica asistida. El mecanismo principal es a través de los agonistas 5-HT2A, ¿no? Como lo mencionaba. ¿Cuál es el mecanismo potencial de acción de las sustancias en el tratamiento de los trastornos de abuso de sustancias? Pues bueno, se habla que los trastornos por uso de sustancias hay una memoria maladaptativa que habla de una especie como de secuestro de la plasticidad sináptica que lleva a un reforzamiento de la experiencia que lleva a la adicción, que hay deficiencias en el aprendizaje, y hay reducción de la flexibilidad cognitiva. Y bueno, el éxito del tratamiento pues, requiere que haya nuevas estrategias, que haya habilidades para manejar la abstinencia. Los psicodélicos pueden mejorar todo esto, ¿no? La neuroplasticidad, aumentar la neurogénesis, espinogénesis, sinaptogénesis, al actuar en estos receptores 5-HT2A, el receptor TRKB, que tiene que ver con una mayor, eleva la cantidad de BDNF, también al nivel del sistema nervioso central, aumento del glutamato en la corteza prefrontal medial de forma aguda, y en un periodo posterior a este efecto agudo disminuye el glutamato y la glutamina en la corteza cingulada posterior, ¿no? Hay alteraciones en la conectividad de los circuitos cerebrales, circuito estriado corteza cingulada anterior con la dependencia relacionado de manera estrecha con la dependencia de la nicotina y cambios estructurales en la línea media cortical relacionados con los trastornos relacionados con el uso de alcohol, nicotina, cannabis, heroína. Se postula que los psicodélicos pueden aumentar la conectividad funcional entre el tálamo y la corteza cingulada posterior, que pueda haber una mejor sincronización en áreas del cerebro que tienen características sensoriales y puede haber una desincronización en regiones asociativas del cerebro. Por lo tanto, el efecto, ¿cómo se traduciría esto? Es un cambio en el procesamiento y la integración de la información, aumento de la creatividad, la oportunidad de modificar patrones rígidos del pensamiento. Esto es aumentar la flexibilidad cognitiva y el desarrollo del insight, de la introspección, ¿no? Hay alteraciones en el procesamiento de las emociones. Se habla que los trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Hay dificultad para la regulación de las emociones negativas, hay supresión o evitación de emociones que aumentan el ánimo negativo, es un patrón maladaptativo y por lo tanto, pues bueno, los psicodélicos como la psilocibina y el LSD pueden atenuar el reconocimiento de las expresiones
pasiones negativas, disminuye la imitación, disminuye los pensamientos de rumiación, aumenta la aceptación de las emociones y por lo tanto motivan, favorecen una mejor regulación emocional, el fortalecimiento de una respuesta más adaptativa al problema, ¿no? Y bueno, pues esto ustedes ya lo han revisado con más detalle por parte del doctor Hugo González, seguramente que hay alteraciones en el procesamiento del circuito de recompensa y estrés, ¿no? Este, que hay el reforzamiento depende del efecto que pueda tener la dopamina en el área tegmental ventral, en el núcleo accumbens, núcleo accumbens, perdón, factores ambientales y el craving. Como efecto puede disminuir los receptores de dos, la actividad celular, puede haber una neuroadaptación disminuyendo la sensibilidad de los reforzadores naturales. Hay disminución de los receptores 5-HT2A, lo cual aumenta el estrés, la ansiedad y por lo tanto se refuerza el craving. Y aquí es donde pueden llegar a participar todas estas sustancias para modificar todas estas redes o estas interconexiones. Se habla también, como les mencionaba, por el contexto también cultural, social, por parte de algunos grupos, puede facilitarse esta conexión con el uso de las sustancias psicodélicas, porque sabemos que en las adicciones disminuye el apoyo y el contacto social, hay aislamiento y los psicodélicos aumentan la empatía, aumentan la conducta social, y el deseo de estar con otras personas. Y la psilocibina pues, puede ayudar a disminuir, hay protocolos para disminuir la ansiedad social y fomentar un mayor acercamiento interpersonal, ¿no? Entre ellos, pues bueno, la psilocibina y pues el característico y el prototipo como sustancia para estos efectos, pues es el MDMA, ¿no? Incluso tiene su base para, pues, lo que se utiliza de manera, pues, recreativa y que fue muy controversial en el momento cuando se propuso, los ensayos clínicos para el trastorno por estrés postraumático, ¿no? Las experiencias subjetivas y el significado personal, de acuerdo a estas experiencias, en los trastornos por sustancias hay dificultades para ser conscientes de sí mismos, de hacer introspección, que habla de disfunción en la ínsula y la corteza cingulada anterior, la corteza orbitofrontal y la corteza prefrontal ventromedial, ¿no? Y las experiencias con psicodélicos hablan de un sentimiento de unidad, estado de felicidad y el aumento de la introspección, ¿no? Para contrarrestar estas alteraciones, ¿no? Implicaciones terapéuticas, algunas modalidades terapéuticas que se pueden beneficiar, que se podrían beneficiar o que para implementar protocolos para, como coadyuvante, digamos, podríamos decir que la medicina psicodélica es un coadyuvante, un facilitador de la psicoterapia, como es la psicoterapia para el manejo de las contingencias. Ya sabemos que es a través del condicionamiento operante, el aprendizaje de la recompensa, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, como les mencionaba, que ya hay manuales. Entonces pueden encontrar manuales, sobre todo para el uso de terapia asistida con psilocibina, la entrevista motivacional, ¿no? Para resolver la ambivalencia de las decisiones entre el uso de sustancias y escoger otra actividad, mejorar el compromiso con la abstinencia, mejorar la empatía. Y bueno, también esto a través de, pues, bueno, de tanto que se ha hablado de las implicaciones que pueden tener los psicodélicos para mejorar la neuroplasticidad, que también, pues bueno, sabemos que los antidepresivos, sobre todo de más recientes, de nueva generación, son los que también tienen efecto a nivel de potenciar la neuroplasticidad cerebral. Pues esto pues puede apoyar el aprendizaje de conductas nuevas, nuevas reacciones, mejorar la sensibilidad a los reforzadores contra la abstinencia y por lo tanto el impacto a largo plazo y reemplazar pues, bueno, las conductas de abuso de sustancias. En algunos escenarios se ha simulado patrones o escenarios de realidad virtual para adaptar situaciones realistas que puedan desencadenar el craving y es donde se pueden probar este tipo de modelos, ¿no? También aumentan la conectividad entre lo sensorial y la disminución entre la conectividad. Ya hay disminución entre la conectividad en regiones asociativas del cerebro a menor dosis, induce cambios en la conectividad cerebral, también en el cambio de la perspectiva. Pueden llegar a tener nueva perspectiva de sí mismos de apoyo al cambio.
Ahorita, pues, hasta ahorita lo que les he hablado más bien ha sido de las macrodosis que se conocen los protocolos, porque otra forma también de cómo se pueden administrar estas sustancias, por ejemplo, el LSD, ayahuasca y hongo psilocibe, que está, pues actualmente hay un boom de moda, es a través de las microdosis. Pero si apenas empezamos a generar evidencia robusta para el uso de las macrodosis, para el uso de las microdosis, pues todo es de manera empírica y la mayor parte de los estudios son de tipo naturalista. No ha habido hasta ahorita un ensayo clínico formal y pues la conclusión hasta el momento es que pues no es superior al placebo, ¿no? Para la microdosis. También pueden tener implicaciones en las alteraciones emocionales relacionadas con el estrés y el proceso de recompensa que pueden ayudar para afrontar memorias y emociones negativas en vez de evitarlas, como es el caso del MDMA, ¿no? Que puedan ser más accesibles para procesarse en el caso del trauma, disminución del pensamiento rumiante, que tiene que ver con la acción a través de la red de modo de fallo predeterminado. Potenciar si ya los usuarios ya tienen entrenamiento en meditación y mindfulness, sí puede llegar a niveles más profundos de meditación y demás, y aumenta la tolerancia a emociones negativas y estados cognitivos también negativos, y normalizar los niveles, se postula que puede llegar a normalizar los niveles de neurotransmisores, como es el caso de la serotonina, lo cual puede ayudar a disminuir el craving, el estrés y a mejorar el estado de ánimo, ¿no? Y esto que se traduce en la disminución de la recompensa relacionada con el abuso de las sustancias. También la conectividad social, como les mencionaba, la conexión con el entorno, establecer interacciones o relaciones significativas, disminuir el aislamiento social, incluso mejorar la relación con el terapeuta o con el psiquiatra, ¿no? Y pues bueno, hasta ahorita también está, la mayor parte de los ensayos que se han realizado hablan de la interacción o la facilitación o la toma de la medicina psicodélica es uno a uno, pero buscando retomar lo que ya se ha aprendido a lo largo de la historia, ¿no? De las culturas o los grupos indígenas originarios, milenarios, de la práctica grupal. Pues no sabemos cuál puede ser el efecto o cómo se pueda potenciar el efecto a nivel grupal, de involucrar a la familia o personas cercanas al paciente, ¿no? Incluso ha habido protocolos para terapia familiar o terapia de pareja utilizando MDMA. ¿No? Creo que ya estoy por terminar. Esto ya lo vimos. Y bueno, también hablarles que a dosis elevadas puede darse el fenómeno de la disolución del yo, ¿no? Pues dicen que se habla que es una de las experiencias más profundas y más enriquecedoras, pero también de las más difíciles que puede haber con el uso de estas sustancias, ¿no? Y como les mencionaba, que las microdosis, pues hasta el momento no descartamos que en algún momento se puedan estudiar con mayor profundidad, pero parece que la industria farmacéutica no está tan interesada, que son quienes promueven este tipo de grandes estudios, el efecto microdosis. No sabemos cuál es el régimen, el de Fadiman o el alterno, cuál puede ser el más efectivo. Entonces hay un área de oportunidad también importante. Y como conclusión, pues los mecanismos potenciales de los psicodélicos tienen una relevancia sinérgica con los abordajes terapéuticos y están intrínsecamente relacionados, ¿no? Si hablamos del efecto terapéutico, pues se tienen que acompañar de psicoterapia. Lo a explorar dependerá del contexto, del paciente, de la patología. Porque incluso la psicoterapia psicodinámica se puede beneficiar de la terapia asistida por psicodélicos. Es necesario explorar los beneficios de incluir a familiares o personas cercanas al paciente en los procesos terapéuticos y pues el desarrollo de pensamiento creativo para mejorar estrategias de aprendizaje y eliminar los aprendizajes obtenidos para el trastorno del uso de sustancias. También, bueno, esto a través del mecanismo de cuando se mejora la neuroplasticidad, tienen un potencial este, increíble para mejorar las terapias conductuales y aumentar el compromiso social, pero para esto es de máxima importancia que se tiene que personalizar y hacer un tamizaje o cribado muy adecuado, muy personalizado, para encontrar las dosis terapéuticas, las condiciones ideales en las que es dentro del ambiente donde se va a dar la terapia y también las condiciones en las que se va a presentar el usuario, ¿no?
y también